Nunca dijeron que él era el dueño, lo que sucedió en el avión a medianoche te dejará helado. El aire dentro de la cabina era espeso, electrificado por un misterio tan profundo que se podía sentir el hormigueo en la piel. A medianoche, cuando la mayoría del mundo dormía, un grupito de pasajeros se encontraban a bordo de un viejo Boeing 747, ajenos a lo que estaba por suceder. Las luces parpadeaban, como si intentaran advertirles, un escalofrío recorrió la espalda de algunos. El piloto, con rostro de piedra, anunció que estaban en ruta hacia un destino desconocido, pero en la sala, lo que generaba más inquietud era la presencia de un joven misterioso en la parte trasera, Anton, vestido de negro, con un aire de enigma que atrajo miradas furtivas. Mientras el avión atravesaba nubes oscuras, algunos pasajeros comenzaron a murmurar, su voz, un susurro temeroso. ¿Quién es él?, preguntó una mujer, su mano apretando la de su esposo. Nadie parecía tener respuestas. Anton, con su mirada penetrante, observaba a cada uno de ellos, como si pudiera leer sus pensamientos. Era extraño, inquietante, su risa a lo lejos resonaba entre los gritos de los motores. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba tramando? La curiosidad y el miedo se entrelazaban como una serpiente enredada, un fogonazo iluminó la cabina, y el avión se sacudió bruscamente. Los pasajeros gritaron en un coro de horror, un reflejo del caos que se avecinaba. El teléfono de Anton sonó, un tono extraño que se mezcló con el llanto de una bebé. Se levantó con tal rapidez que algunos creyeron que desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Llévala abajo, dijo con voz fría, y una sombra de duda cruzó el rostro del piloto. Un murmullo se extendió como un fuego descontrolado. ¿Qué quiere decir con eso?, susurraban. En ese instante, una mujer se desmayó, su rostro pálido, mientras otros temblaban, atrapados entre la incredulidad y el pánico. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La calma que siguió al grito era aterradora. Anton se acercó a la puerta de emergencia, su mirada fija y decidida, como si supiera algo que el resto ignoraba. No puede ser, gritó alguien en el fondo, y la tensión aumentó como si el aire estuviese a punto de estallar. Un crujido sordo resonó, y una vibración recorría el viejo avión. Las caras de los pasajeros estaban blancas, los ojos fijos en Anton, quien sonrió enigmáticamente, dejando una sensación inquietante en el aire. ¿Qué tenía planeado? ¿Qué secretos ocultaba? Ellos no lo sabían, pero lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. El sonido del crujido reverberó en las cabezas de los pasajeros, mudo y claro, como un presagio. Anton se detuvo frente a la puerta de emergencia, sus manos en la cerradura, mientras un silbido agudo comenzaba a colarse por las rendijas del fuselaje. La presión dentro del avión parecía cambiar, como si el aire se espumara con una energía peligrosa. Algunos hombres intentaron levantarse, buscando la manera de escapar, pero los cinturones se aferraban a ellos como serpientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres hacer?, exigió una voz, temblorosa pero decidida. Era un hombre que se atrevió a dar un paso hacia Anton, con el corazón palpitando en sus oídos. Las mujeres cubrían a sus hijos con instinto materno, los rostros llenos de temor. Pero Anton no les prestó atención, su mirada era fría, casi indiferente. Como un maestro que revela el secreto a su mejor alumno, se volvió hacia la multitud con una sonrisa torcida. Lo que ustedes no saben es que están aquí por una razón, declaró, y su voz resonó en los oídos de cada uno, intensificándose como un eco. La vida y la muerte no son más que un juego de azar, y hoy, ustedes son las piezas. El horror llenó la cabina, y una mujer se tapó la boca con ambas manos.
En un instante, el llanto de la bebé se intensificó, resonando con miedo puro, como un grito de advertencia. El piloto, incapaz de mantenerse al margen, se llevó las manos a la frente y suspiró al darse cuenta que la situación se había vuelto incontrolable. «Regresa a tu asiento, Anton», gritó, pero su voz apenas fue un murmullo entre las súplicas y los gritos. Mientras el avión seguía sobrevolando la tormenta, la luz parpadeante de las cabinas se apagó momentáneamente, dejando a todos atrapados en un semioscuridad, donde sus sombras se mezclaban con la angustia en sus rostros. ¿Piensan que pueden escapar de sus destinos?, continuó Anton, burlón. No se engañen. Este vuelo es solo el principio. Después de esto, todos serán parte de algo mucho más grande. Y para algunos, será la última partida. De repente, un estruendo retumbó en las alas del avión, como si un rayo hubiera impactado. El aparato se sacudió violentamente, haciendo que algunos pasajeros gritaran. Anton se aferró con fuerza a la puerta de emergencia y, para horror de todos, comenzó a abrirla. El viento rugía, devorando el sonido de su risa, una melodía escalofriante que parecía celebrar el caos. «No, Anton», gritó una voz en la parte trasera. La mujer que había estado temblando se lanzó hacia adelante, pero sus piernas flaquearon, como si unas cadenas invisibles la retuvieran. «Es demasiado tarde», dijo él, y en un rápido movimiento, se desvaneció, como si se hubiera tragado el mismo viento. En su lugar, quedó una silueta rodeada de la oscuridad profunda que se expandía. La mirada de los pasajeros se convirtió en terror absoluto. Nadie sabía si Anton había desaparecido o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para volver. Se miraron entre sí, buscando respuestas que no existían. «¿Qué haremos?», preguntó un hombre, con la voz quebrada. Las palabras quedaron colgando en el aire, llenas de incertidumbre. La luz del panel se apagó de nuevo, y un silencio opresivo llenó el avión. Un sudor frío mojaba sus frentes, y la sensación de que el tiempo se había detenido hizo que la angustia se intensificara. Sabían que algo feo estaba a punto de suceder, y nada podría prepararlos para lo que venía. Entonces, en ese silencio aterrador, un grito desgarrador rompió el hechizo. Una mujer, con ojos desorbitados, apuntaba hacia la ventana. «Miren. Miren allí afuera», los pasajeros se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. ¿Qué estaba acechando en la oscuridad? ¿Era una advertencia, una nueva pesadilla, o simplemente el principio de su condena? Cada uno se preguntaba si sobrevivirían a esta noche, y si alguna vez volverían a ver sus hogares. El horror se apoderó de la cabina a medida que los pasajeros trataban de procesar la escena que se desplegaba ante sus ojos. En la oscuridad, una figura siniestra se acercaba al avión, moviéndose entre las densas nubes encapuchadas. Era como un gran ave de presa, su forma imponente se dibujaba contra el fondo negro del cielo. Varios gritos reverberaron al unísono mientras algunos se aferraron a sus asientos, esperando que aquello no fuera más que una ilusión. «Cálmense. No se arriesguen a caer en la locura», gritó el piloto desde la cabina. Su voz era la única línea de defensa entre la razón y el pánico desatado. Pero sus palabras, aunque con la mejor intención, se perdieron en el enredado caos de la cabina. Esa sombra parecía captar la atención de todos, hipnotizando a los pasajeros con su presencia. Una mujer, con el rostro pálido, se puso de pie, la respiración entrecortada. «¿Qué es eso?», murmuró, como si pronunciarlo en voz alta pudiera traer una respuesta que calmara su miedo. Sin embargo, el silencio incómodo fue cortado por un estruendo aún más fuerte que el anterior. Algo golpeó el costado del avión, enviando vibraciones por todo el fuselaje. Las luces parpadeaban, y un leve zumbido se transformó en un rugido ensordecedor. La turbulencia aumentó, y los pasajeros fueron sacudidos de un lado a otro como si fueran muñecos. «Agarraos a vuestros asientos», gritó el piloto nuevamente, mientras una alarma sonaba, llenando el ambiente de un tono sombrío. Desesperados, las personas buscaban aferrarse a cualquier cosa que pudiese darles alguna sensación de seguridad, pero la locura ya había tomado el control. Uno de los hombres, que había estado observando la figura fuera del avión, gritó: «Es un monstruo. No hay escapatoria».
Sus ojos estaban desorbitados, y su voz dejaba entrever que la esperanza se había esfumado de su pecho. Pero entonces, nuevamente, algo pasó, la silueta oscura se acercó más, y todos pudieron ver lo que realmente era. No era un monstruo, sino un tipo de aeronave que dejaba un rastro de humo negro a su paso. Una marca familiar que los espectadores reconocieron con horror en sus rostros, era una nave de un gobierno obscuro, conocida por sus experimentos secretos en lo que respecta a la manipulación del tiempo y el espacio. El terror se apoderaba de cada rincón del avión mientras esas revelaciones empezaban a encajar. No puede ser, susurró una mujer con lágrimas en los ojos. Nos están cazando. Era un juego macabro, y ahora conocían a sus verdugos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Enfrentados a la verdad, algunos se deprimieron, dejando escapar un suspiro de resignación. Otros buscaban claves en los rostros de los cercanos, una chispa de cordura en un mundo que se desmoronaba, y fue entonces que, de la penumbra, una voz familiar emergió. Pensaron que se habían librado de mí, ¿verdad? Arra Anton, y su sonrisa desafiante iluminó la cabina como un rayo. Esto apenas comienza, amigos. Cada uno de ustedes era solo un ladrillo en su propia trampa. Vamos a jugar. La atmósfera se volvió electrizante, tijeras cortando el silencio mientras los pasajeros se preparaban para el enfrentamiento final. Las sombras ya no eran solo un fondo aterrador, sino un preludio de una tormenta que venía. Sin embargo, lo que Anton revelaría a continuación podría hacer que sus corazones se detuvieran para siempre. ¿Qué preparación tendría cada uno de ellos para el último movimiento en su aterradora partida? Las luces se apagaron nuevamente en un gran chispazo, y el eco del silencio se rompió por un estallido profundo que resonó en su conciencia. ¿Iban a ser víctimas de su propio destino o encontrarían la forma de dar vuelta a la partida? La respuesta estaba a punto de revelarse en la oscuridad en la que se hallaban atrapados. Y en su búsqueda por una salida, la única pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿podrían unir fuerzas para enfrentar a un enemigo que ya había hecho de su existencia una cruel broma? La oscuridad fue total, un velo opaco que envolvió la cabina, robando el aliento de los pasajeros. En ese instante, el tiempo parecía suspendido mientras el sonido del motor se apagara lentamente, dejando un susurro inquietante que llenaba el espacio. Un frío helado se filtró en cada rincón, deslizando la inquietud por sus espinas dorsales. Todos se aferraron con fuerza a sus asientos, esperando un desenlace que parecía inevitable y aterrador. La tensión se palpaba en el aire, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Y justo cuando una distante esperanza comenzó a florecer en algunos corazones, una luz azul parpadeante emergió de entre la sombra. Era intermitente, como un latido ansioso, y revelaba brevemente las caras aterrorizadas de los pasajeros. La figura de Anton se recortó contra ese brillo, sonriente y con los ojos llenos de un placer oscuro. Ahora es el momento. Algunos de ustedes han sido elegidos para avanzar, otros para caer. Su voz reverberaba, resonando con un eco, como si no solo hablara a ellos, sino a algo más profundo, más ominoso. El pánico alcanzó su punto máximo. Las luces de emergencia comenzaron a titilar, lo que permitió vislumbrar a los pasajeros en un estado de inquietud total. Algunos intentaron gritar, otros se cubrieron la boca para ahogar el terror que sentían. Una mujer se lanzó al pasillo, empujando a otros a su paso. No puedo. No voy a quedarme aquí. Aullaba, pero el terror la convirtió en un blanco fácil. Anton, como un gato jugando con un ratón, solo se rió ante su desesperación. Cada acción tendrá consecuencias, dijo, y de repente un grupo de luces se encendió, revelando una pantalla en el fondo del avión. Imágenes parpadeantes mostraban a personas, todos ellos en situaciones extrañas, cada uno en diferentes momentos de sus vidas, momentos que preferirían dejar en el pasado. Los murmullos comenzaron a crecer, los rostros se tornaban pálidos al ver su propia vulnerabilidad expuesta. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró un hombre sentado hacia atrás, intentando esconderse tras su mano temblorosa. Ah, no se hagan ilusiones, esos recuerdos son lo único que queda de ustedes, continuó Anton, su sonrisa se amplió mientras observaba la desesperación crecer. Tienen que entender que todo lo que vivieron, cada decisión, cada dolor, los ha traído aquí, en medio de tal calamidad,
una figura se levantó con determinación, un joven que había estado callado, con el rostro endurecido. No. No somos sus juguetes, Anton. No tienes poder sobre nosotros. Las palabras chocaron con la atmósfera, provocando un silencio momentáneo entre los pasajeros. Todos se giraron para mirarlo, buscando alguna chispa de esperanza en su valentía. Anton ladeó la cabeza, como si eso lo sorprendiera. ¿Valentía? ¿En un juego en el que no entienden las reglas? Interesante, tal vez merece una oportunidad de jugar. Pero recuerden, solo uno puede ganar. Unos ojos llenos de determinación brillaron en medio del miedo colectivo. Si hay que jugar, entonces hagámoslo juntos. No somos piezas en tu tablero. De pronto, el avión se sacudió nuevamente con una violencia renovada. El ruido estalló como una tormenta, y en el caos, cada persona empezaba a darse cuenta de que su única esperanza estaba en la unidad. Miradas de complicidad se cruzaron mientras algunos asintieron. Pero el tiempo no era su aliado, la cuenta regresiva había comenzado, la pantalla comenzó a cambiar nuevamente, esta vez mostrando una serie de símbolos antiguos, códigos que alguien entre ellos podría reconocer. Era una pista, una oportunidad que quizás podrían utilizar a su favor. Sin embargo, el verdadero desafío era vencer a Anton, quien observaba y se preparaba para hacer su movimiento final, y en ese momento, la pregunta surgió en el aire pesado. ¿Acaso lograrían unirse frente al terror que se cernía sobre ellos, o cada uno quedaría atrapado en su propia trampa, enfrentándose a la oscura verdad que Anton había traído a la luz? El destino del avión pendía de un hilo, y todos se dieron cuenta de que la partida apenas estaba comenzando. Sin embargo, no tenían idea de la revelación que Anton les tenía reservada, un secreto que podría cambiarlo todo o exterminarlos. La pantalla brillaba intensamente, los símbolos tenían vida propia, danzando en la oscuridad mientras el avión parecía estar al borde del abismo. En ese parpadeo eterno, miradas de confusión se cruzaron entre los pasajeros. ¿Qué significaban esos signos? ¿Cómo podían convertir ese caos en su ventaja? El joven que había hablado por primera vez, ahora conocido como Javier, se acercó a la pantalla, sus ojos oscuros escudriñando cada detalle que se proyectaba. «Es un código, algo familiar», exclamó mientras sus manos temblaban, intentando recordar algo de su pasado que pudiera ayudarles. A su lado, una mujer de cabello rizado, llamada Mariana, se unió a él. «Yo lo vi en un libro. Hablaba de un antiguo juego, de vida o muerte». Una chispa de esperanza iluminó sus rostros, pero la sombra de Anton se cernía a su alrededor, como un depredador. ¿Creen que pueden resolverlo? «El tiempo no es su aliado», gritó Anton desde la oscuridad, la voz grave resonando con un eco gélido. «Solo tienen un intento. Si fallan, enfrentarán las consecuencias que serán más interesantes». Una mala risa inundó el espacio, llenando a todos de una inquietante angustia. El sonido parecía apoderarse de ellos, como un tambor que marcaba el tiempo y el miedo. Mientras tanto, el avión se sacudía con violencia, un grito ahogado se escuchó desde el fondo de la cabina. Era un hombre, un ejecutivo de traje, que había visto reflejados en la pantalla secretos oscuros del pasado, sus decisiones arrastrándolo a una culpa insoportable. «Cállate, Anton. No tienes poder sobre nosotros. No jodas más». Su voz quebrada resonó con desesperación. Pero el eco de sus palabras pronto se apagó en el inminente silencio, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, como un corazón latiendo fuertemente. Era el momento. Javier y Mariana intercambiaron una mirada y comenzaron a trabajar juntos. «Ayúdame. Mira aquí. Estos símbolos parecen formar un patrón», dijo Javier, su mente girando como una tormenta. Cada símbolo que identificaban parecía resonar dentro de ellos, despertando memorias enterradas bajo capas de dolor. Los otros pasajeros, aunque aterrados, comenzaron a unirse, impulsados por la urgencia. Un hombre con una gargantilla de oro, un antiguo profesor, se acercó a ellos. «Esa línea se conecta con este, y esto representa un valor. Es un sacrificio». «Pero, ¿sacrificio de quién?». Sus palabras estaban llenas de ansiedad, la idea de perder a alguien era aterradora. «No podemos perder a nadie. Debemos encontrar la respuesta en conjunto»,
gritó Mariana, su voz como un mantra. Esta es nuestra única oportunidad. La determinación creció en la cabina, y aunque el aire seguía espeso por el miedo, comenzaron a descifrar el código, uniendo sus fuerzas en un destello de claridad. Mientras trabajaban, el rostro de Anton se tornó sombrío, su sonrisa se desvaneció poco a poco. Están comenzando a jugar, ¿verdad? ¿Pero acaso saben a lo que se están enfrentando? Su tono era ahora amenazante. Un sudor frío recorrió la espalda de Javier, y mientras sus corazones latían desmesuradamente, comprendieron que Anton no estaba aquí solo para observar, estaba planeando algo más oscuro. Sin embargo, las imágenes en la pantalla comenzaron a cambiar, revelando no solo sus pasados, sino también sus deseos ocultos, sus anhelos más profundos. No puede ser, gritó una mujer al ver su niño desaparecido, la ilusión de felicidad desgarrándose ante sus ojos, la presión aumentaba, y el avión se estremecía con una violencia inquietante. La desesperación estaba al borde de desbordarse y, en ese instante crucial, una voz emergió del fondo de la cabina. ¿Y si el sacrificio que debemos hacer es la verdad misma que escondemos? El temor helado se instaló en todos mientras la pregunta resonaba en la atmósfera. La pantalla se oscureció por un momento, y en su lugar, una imagen de un reloj de arena se erguía, los granos caían lentamente, marcando el tiempo que les quedaba. Era un recordatorio de que la decisión debían tomarla pronto, cada segundo era un tesoro perdido en la negrura que les rodeaba, la tensión era palpable, y todos sintieron que la atmósfera estaba a punto de estallar. ¿A quién tendrían que sacrificar? ¿Serían capaces de enfrentar sus propios demonios para salir vivos de esta pesadilla? Una encrucijada los observaba, y la claridad del momento se tornaba en terror. ¿Lo harán?, preguntó Anton, su voz como un susurro en el viento. ¿Serán capaces de aceptar su pasado por su futuro? Y con eso, todos se dieron cuenta de que la calma antes de la tormenta había llegado a su fin. La pantalla brilló de nuevo, proyectando un último símbolo misterioso, una advertencia que podría definir sus destinos. ¿Acaso el juego de Anton era más que una farsa? ¿Podrían encontrar la salida antes de que el reloj se detuviera? El destino de cada uno pendía del hilo de una decisión impredecible y el tiempo se estaba terminando. El avión vibraba, la tensión se palpaba en el aire cargado de miedo y ansiedad. Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía absorbido por el poder de la pantalla. La imagen del reloj de arena seguía en su mente, y cada grano caído era como un eco que le gritaba que debían actuar rápido. Debemos descifrarlo. Cada segundo cuenta, murmuró, casi para sí mismo. Mariana se pasó una mano por el cabello, intentando organizar sus pensamientos. Si es un sacrificio, ¿podría significar que necesitamos enfrentarnos a nuestros secretos? ¿Quién está dispuesto a revelar lo que han escondido? Sus ojos se movían de rostro en rostro, buscando una chispa de comprensión. «¿Puedes estar hablándome de mí?», interrumpió el ejecutivo, cuyo rostro se había vuelto cenizo. «No tengo nada que esconder, nada que pueda ayudarles». Su voz temblaba, su aire de superioridad se había desvanecido. Sus manos, ahora sudorosas, se apretaban en su regazo. «De verdad», respondió Mariana con furia contenida. «Tu pasado está aquí en esta cabina, y tú lo sabes. Todo está relacionado». La acusación resonó en el aire, y un murmullo de asentimiento recorrió a los demás. La vulnerabilidad de cada uno empezaba a manifestarse, y la verdad parecía estar a la vista. «Basta. No es el momento para culparnos unos a otros», gritó Javier, alzando la voz por encima del creciente clamor. Miradas de reproche se encontraban con su determinación. «Si no trabajamos juntos, nadie saldrá de aquí. Enfrentemos esto como un equipo». Anton, con su risa burlona resonando, parecía disfrutar del espectáculo. ¿Una unión de infortunios? Interesante, pero solo uno saldrá de esta prueba con vida. ¿Quién será el valiente que se adelante? Sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. Silencio. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y desafío. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a compartir retazos de sus historias. Una mujer habló de un amor perdido, un joven de una traición familiar, un anciano de su carrera llena de errores. Cada historia era un pequeño destello,
una revelación que chisporroteaba en sus corazones. Esas verdades podrían ser nuestro camino a la salida, reflexionó el profesor, imbuido de una nueva energía. Pero el sacrificio tiene un costo, como todo en la vida. El temor sacudió a todos cuando comprendieron que las palabras del profesor no eran solo una metáfora, podría haber un precio que pagar, y no sabían cuál sería. ¿Pero qué pasaría si el sacrificio no es físico? ¿Y si es emocional?, preguntó la mujer que había perdido a su hijo. Su voz se quebró mientras las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Sería suficiente enfrentarnos a esos fantasmas? Un murmullo de aceptación llenó la cabina. Era un movimiento hacia adelante, un punto de inflexión. Una decisión que levantó la moral, pero también trajo consigo el peso de su realidad. Pero antes de que pudieran concluir su pacto, la pantalla estalló en un nuevo destello, una imagen distorsionada presentada ante su horror. «No», gritó Mariana, al ver su propio rostro reflejado en la pantalla, rodeado de llamas. «¿Qué significa esto?» «Es una advertencia», la voz de Anton cortó la tensión. «¿Vas a dejar que tu miedo te consuma? Las llamas son una ilusión, pero el verdadero fuego está en tus mentiras. ¿Quién será el primero en saltar a la verdad?» Los pasajes se oscurecieron momentáneamente, y Javier sintió que el aire se les escapaba. No puede ser solo una imagen. Son más que sombras, son nuestras vidas en juego. Con su voz firme, añadió, la verdad se siente como un sacrificio, pero debemos encontrar el coraje dentro de nosotros. Mientras los demás se debatían entre aceptar sus verdades o caer en la desesperación, el reloj de arena del fondo parecía acelerar su caída, el sonido del cristal chocando resonaba como un vaticinio. Ya no había vuelta atrás, y el tiempo se defraudaba a sí mismo, dejándolos en una cuenta atrás implacable. El propio Anton sonreía, disfrutando su juego. ¿Qué acertijo escogerán? La verdad o el silencio, digan lo que realmente son, y tal vez, solo quizás, encuentren su salvación. Las palabras flotaron en el aire, resonando con un eco de fatalismo. El silencio retumbaba en el interior de la cabina, y todos supieron que el momento de la elección había llegado. ¿Se atreverían a desentrañar sus verdades? ¿O sería más fácil renunciar a sí mismos? Cada segundo que pasaba, el sacrificio parecía más inminente, obligándolos a enfrentar lo que nunca quisieron revelar. La última imagen de la pantalla giró rápidamente, mostrando no solo sus miedos, sino también las consecuencias si fallaban. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, detonando la crisis. Las miradas se tornaron hacia él, pero la situación era más seria de lo que imaginaban. El sacrificio no solo afectaría a uno, tendría consecuencias inquebrantables para todos. «Es hora de decidir», exclamó Javier, su voz resonando como un trueno entre la confusión. ¿Quién está dispuesto a dar el primer paso? Mientras los rostros se transformaban en una mezcla de pánico y resolución, el reloj de arena estaba lejos de detenerse. La tensión se elevó de nuevo, y una nueva pregunta emergió entre ellos: ¿acaso el sacrificio total es el único camino? ¿Qué revelara la verdad? Y así, entre murmullos y miradas desoladoras, el destino del grupo pendía de un hilo, con el misterioso Anton observándolos como un maestro de marionetas, mientras la oscuridad que les rodeaba parecía cobrar vida propia. La atmósfera en la cabina crecía densa, casi palpable. Javier sentía cómo su pecho se oprimía a cada instante, y el eco de los gritos se mezclaba con el rasgueo del reloj de arena, cada grano de cristal cayendo como un recordatorio de la realidad inminente. Mariana, temblorosa, se giró hacia él, buscando respuestas en su mirada. «Javier, ¿qué vamos a hacer?» La voz de ella era un hilo de desesperación. Su rostro, antes resuelto, mostraba ahora la fragilidad de alguien a punto de quebrarse. «Primero, debemos averiguar qué significa esa imagen», respondió Javier, tratando de encontrar un enfoque lógico en medio de la tormenta. Si enfrentar nuestros secretos es el único camino hacia la supervivencia, entonces cada uno de nosotros debe estar dispuesto a hablar. Un murmullo se elevó entre los pasajeros. Algunos se cubrieron el rostro, incapaces de soportar el peso de las verdades no contadas, mientras que otros intercambiaron miradas que reflejaban tanto miedo como determinación.
La presión del tiempo les empujaba, y las palabras de Anton eran un eco siniestro en sus mentes. La vida de uno podría significar la salvación de todos. Yo empecé una relación con una compañera casada, finalmente soltó el ejecutivo, la confesión escapando de sus labios como un susurro. Nunca pensé que me atraparía en algo así. No puedo vivir con eso. El ambiente fue invadido por el murmullo de la revelación. La vulnerabilidad de cada uno resonaba con sus propios dilemas. La mujer que había perdido a su hijo cerró los ojos, como si esa confesión abriera las compuertas de su propio dolor. Yo dejé que el dolor me consumiera. No estuve allí para él. No supe cómo lidiar con el vacío. Cada palabra era un grano que se sumaba al reloj de arena, cada confesión acercándolos a la aceptación, pero también a la realidad del sacrificio. Javier sintió que el aire se volvía más espeso, como si una fuerza invisible intentara aplastarlos. Mariana, sintiendo el peso de las historias que la rodeaban, dio un paso al frente. No sé si estoy dispuesta. Siempre he tenido miedo de lo que hay en mi pasado. Perdí a mi hermano en un accidente. Nunca pude perdonarme a mí misma por no haberlo salvado. Sus palabras caían pesadas entre ellos, como si cada sílaba implorara por comprensión. La situación se intensificaba, las confesiones se encadenaban, cada una un hilo que tejía una red de dolor y redención. Pero a medida que se revelaban las verdades, las sombras de Anton se alargaban, disfrutando del caos que había creado. ¿No es bello? ¿El sacrificio de la honestidad? ¿Quién más se atreve a dar un paso al frente? Retó, su risa fría resonando en el aire cargado de emociones. Silencio. Pero esta vez, un silencio tenso que parecía predecir la tormenta que se avecinaba. La única respuesta fue el sonido del reloj, marcando el tiempo que se escabullía entre sus dedos. Cada segundo que pasaba parecía amplificar la intensidad de sus secretos, y lo que estaba en juego se volvía más claro. De repente, la pantalla centrada en la cabina destelló una nueva imagen, flashes de sus vidas. Sus momentos más oscuros y débiles se proyectaban en una secuencia frenética. No. Debe ser un error, exclamó uno de los pasajeros, retrocediendo horrorizado ante la revelación de su propia historia. Eso es lo que son, mis queridos pasajeros. Proyecciones de sus vergüenzas, dijo Anton con tono burlón. No hay vuelta atrás. Cada imagen es un grano más regresando al reloj de arena. El sacrificio se siente más pesado ahora, ¿verdad? El sudor perlaba la frente de Javier mientras su corazón palpitaba a toda velocidad. Sabía que el siguiente paso podía ser decisivo. Una decisión se cernía. Dediquémonos a hablar. No podemos permitir que nos use así. Gritó, decidido a recuperar el control, pero, justo cuando la tensión estaba en su punto máximo, una sacudida violenta recorrió el avión. Los pasajeros gritaron, y el caos estalló en la cabina. Un fuerte estruendo retumbó, y todos se sostuvieron de sus asientos. Anton. ¿Qué has hecho? Lanzó Mariana entre el griterío, su voz apenas audible. Anton permanecía en su asiento, inmutable, observando el desfallecimiento de todos a su alrededor. Mientras las luces parpadeaban y la cabina se oscurecía, Javier tuvo una revelación violenta. Si el sacrificio no es solo personal, debemos unirnos o perecer juntos. Cuando la pantalla comenzó a mostrar destellos de sus peores miedos, una pregunta eterna resonó en el fondo de su ser: ¿hasta dónde llegarán por la verdad? Y en medio de la tormenta, donde la oscuridad parecía tragarse sus gritos, un nuevo gancho se desplegó, un misterioso santuario en el que las verdades se mantendrían a salvo, pero solo si estaban dispuestos a enfrentarse. Pero, ¿qué precio tendrían que pagar para llegar allí? La cabina temblaba en una danza macabra, el eco de los gritos transformándose en un murmullo de horror y desesperación. Javier sintió la adrenalina fluir por sus venas, cada latido golpeando su pecho como un tambor que retumbaba en el caos. Mariana lo miró con ojos llenos de miedo, su rostro pálido iluminado por el resplandor tembloroso de las luces. Javier, gritó, buscando cualquier atisbo de seguridad en él. No podemos quedarnos aquí sentados. Tenemos que hacer algo. Anton sonrió, una mueca macabra que desafiaba la gravedad de la situación. Ah, el miedo, la emoción más poderosa. Pero, ¿qué pueden hacer con sus años de secretos?
Ustedes son solo marionetas en un juego que apenas comienzan a entender. Las proyecciones continuaban. Uno tras otro, los pasajeros se convertían en prisioneros de sus propios vuelos, sus debilidades expuestas mientras cada imagen pinchaba como espinas en su conciencia. Un hombre se ahogaba en su culpa, una mujer se desmayaba al revivir un episodio de dolor inimaginable. Javier sentía que sus propios demonios estaban a punto de salir del armario. «Basta», gritó él, incluso sorprendiéndose a sí mismo por la fuerza de su voz. «Si vamos a enfrentar este horror, debemos hacerlo juntos. Cada confesión, cada verdad puede ser nuestra única salvación». Hubo un pequeño murmullo de acuerdo. Algunos pasajeros comenzaron a hacer un gesto de unidad, como si la determinación pudiera, de alguna manera, apagar el fuego de sus propios miedos. Pero Anton no era fácil de ignorar. Con un solo gesto, apagó las luces, dejándolos en la penumbra. ¿De verdad creen que la luz puede salvarlos? La oscuridad es donde se revelan sus verdaderas sombras, dijo Anton, sus palabras serpentinas deslizándose en el aire. La tensión se disparó. Javier sintió que la necesidad de confesar sus propios secretos palpitaba en su interior. Pero no había tiempo para dudar. Entonces, con la respiración entrecortada, comenzó a hablar. Yo he vivido con el peso de la decepción. No siempre estuve aquí para los que más amo. Les fallé. Y si por eso tengo que ser el primero en caer, que así sea. El silencio se apoderó de la cabina nuevamente, y esta vez fue un silencio cargado de comprensión. Fue como si su dolor resonara con el de los demás, un eco inevitable llevándolos hacia el camino del sacrificio. Mariana se animó, su voz temblando, ¿y si esta es nuestra última oportunidad? Yo también tengo cosas que he escondido. A veces, desearía no haber sido una hermana tan débil. No estuve ahí cuando me necesitaban. Las confesiones se florecieron a su alrededor como flores en un campo después de una tormenta. Cada palabra liberaba el peso del honor y la culpa, pero la sombra de Anton seguía acechando, burlándose de la luz delicada que estaban creando juntos. ¿Así que este es su plan? Anton se burló, su risa helada resonando. ¿Un desfile de vulnerabilidades creen que eso bastará para sobrevivir? El reloj sigue corriendo, los murmullos rebotaron entre los pasajeros, la incertidumbre impregnando cada rincón de la cabina. Las luces parpadearon nuevamente, y el aire se volvió casi irrespirable. Javier sintió que sus extremidades se adormecían, pero no podía rendirse. «Nadie se rinde aquí», exclamó, su voz resonando con fervor. «Podemos encontrar la salida, juntos. La oscuridad no nos ganará. Si debemos hacer sacrificios, hagámoslo, pero seremos honestos. Con nosotros mismos, con cada uno». De repente, un estruendo resonó de nuevo en el fondo, un ruido ensordecedor que sacudió el avión. Parecía que algo se había roto más allá de la cabina. Los pasajeros se miraron aterrorizados, y una sensación de dread llenó el aire. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien con voz temblorosa. Anton se sobresaltó levemente, pero su sonrisa no se desdibujó. «La verdad puede ser un arma peligrosa. Ahora verán lo que significa realmente estar en un sacrificio». La pantalla iluminó el espacio nuevamente, y esta vez, un mapa parpadeante apareció, marcando un punto en medio del océano. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Nos está llevando a alguna parte? ¿Qué significa eso? Quizás, solo quizás, tengan una oportunidad de llegar al santuario que tanto anhelan o caer en la oscuridad para siempre. Dejó caer Anton con una voz llena de malevolencia. La tensión se había reanudado, y con cada momento que pasaba, el destino del avión pendía al borde de un hilo. Javier sabía que debían reaccionar rápido. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? Sin embargo, lo que no sabían era el obtuso giro que el destino tenía reservado para ellos, uno que podría atarles a un futuro que nunca imaginaron. Una decisión debía ser tomada y, en un parpadeo, la sola idea de sacrificarse por el otro parecía una cuestión más apremiante que nunca. Pero ¿quién se atrevería a arriesgarlo todo? El estruendo resonó de nuevo, como un anunciador de pesadillas. Los pasajeros contenían la respiración, el miedo palpable llenando el aire. Javier se preguntó si aún había alguna posibilidad de escapar de la tormenta que había caído sobre ellos.
El sonido había venido de la parte trasera del avión, y esto los hizo a todos mirar hacia atrás con incertidumbre. ¿Qué está pasando allí?, murmuró alguien en la penumbra, la voz quebrada por el pánico. Debemos investigar, dijo una mujer al fondo con un tono temeroso, pero decidido. No, es una trampa, respondió Anton con un tono burlón, como si disfrutara el caos que había sembrado. La curiosidad mató al gato, y a ustedes, si no tienen cuidado. Javier sintió un nudo en su estómago, pero algo dentro de él se encendió, la necesidad de proteger a los demás lo impulsó. Sin esperar más, se giró hacia Mariana. Tú quédate aquí, cuida de los demás. Yo iré a ver qué sucede. No. Es peligroso, replicó ella, pero su voz se perdió entre el creciente murmullo de inquietud. Los pasajeros comenzaban a moverse, algunos aferrándose a sus asientos, otros preparándose para comenzar la búsqueda. La sala se volvió un torbellino de emociones, donde cada rostro mostraba la lucha interna entre la esperanza y el terror. Si alguien va, todos debemos ir, gritó Javier con la voz cargada de inercia grupal. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Con un movimiento decidido, tomó la mano de un hombre a su lado. Vamos. No podemos dejar que Anton decida nuestro destino. Unidos. Las palabras resonaron en la cabina, un grito que encendió la mecha de la resistencia. Mientras avanzaban hacia la parte trasera, el aire se volvió más pesado. Cada paso que daban resonaba como un eco de sus propias preocupaciones. Javier sintió el aliento de los demás a su lado, una mezcla de terror y determinación que llenaba el espacio como una nube negra. De pronto, una luz brilló desde el pasillo. Era un parpadeo intermitente que parecía surgir de una sección del avión que había sido sellada por un misterio aún más profundo. ¿Qué hay ahí?, preguntó otra voz, temblando. ¿Qué opinan? Anton se rió desde la entrada a la cabina de control, su figura proyectando sombras sobre las paredes. ¿No les parece curiosa la idea de lo desconocido? A veces, los secretos más oscuros son los que más nos atraen y también los que más nos destruirán. Javier miró a su alrededor. Las almas desconcertadas, llenas de dudas, mantenían sus ojos fijos en el resplandor. Si dio el paso hacia la luz, se arriesgaban a caer en la trampa de Anton. Pero, ¿quedarse atrás significaría rendirse? Con el corazón palpitando, se giró hacia los demás. El único camino hacia la luz es cruzar la oscuridad. Vamos juntos. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que podría surgir de la misma esencia del miedo. Los cuerpos se detuvieron en seco, el pánico electrizando la atmósfera. Mariana, gritó Javier, su voz brotando con desesperación. Sin saber qué había ocurrido, el grupo giró su mirada hacia el origen del grito, dejando atrás la inseguridad. El caos se desató en ese instante, y todos comprendieron que no solo luchaban contra sus propios demonios, sino también contra un enemigo que deseaba devorarlos. A medida que se acercaban al fondo, la angustia se intensificaba, como un último latido antes de la caída. Lo que Javier no podía imaginar era que detrás de esa penumbra se ocultaba un secreto aún más aterrador que todos sus miedos juntos. Mientras avanzaban temerosos por el oscuro camino, la cabina retumbó nuevamente, dando aviso de que el verdadero sacrificio no había hecho más que comenzar. ¿Estaban listos para enfrentarlo? La pregunta quedó flotando en el aire, densa como la niebla, esperando ser respondida en el próximo giro de sus vidas. El avión seguía vibrando como si el furor del cielo se hubiera desatado en su interior. Javier, con el corazón palpitante, miró a su alrededor. La angustia de sus compañeros era palpable, y la incertidumbre cubría el ambiente como un denso manto. El grito de Mariana aún resonaba en su mente, y una chispa de determinación iluminó su ser. Mariana. Volvió a gritar, y sin pensarlo dos veces, se apresuró hacia la parte trasera, seguido por el grupo, decidido a rescatarla. La dirección del grito parecía venir de un compartimento sellado. Algo oscuro y denso rodeaba el lugar que los esperaba. Un sudor frío recorrió la frente de Javier, pero no podía detenerse. ¿Qué pasa?, preguntó un hombre a su lado, respirando entrecortadamente. ¿Cómo se atreve a interferir? Anton, desde el fondo, se entretenía, disfrutando del espectáculo de miedo.
¿Van a dejar que la curiosidad los consuma? Esa puerta guarda secretos que, si no tienen cuidado, podría ser la última llave de su destino. Las palabras de Anton resonaban en sus mentes mientras intentaban abrir la puerta con nerviosismo. Javier empujó con fuerza, y finalmente, la cerradura cedió, revelando un pequeño cuarto oscuro. El aire pesado y viciado les cortó la respiración. «Mariana, ¿estás ahí?», volvió a llamar, la voz temblorosa. Pronto, un ligero movimiento en la sombra se convirtió en un resplandor familiar. Era ella, abrazándose contra un rincón, con una mirada interrogante que reflejaba igual parte miedo y determinación. Javier, su voz era un susurro perdido en la tempestad. «No sé si podremos salir de aquí». Él se agachó y la tomó de la mano. «Todos juntos», gritó, mirando a los demás, que comenzaban a asomarse con esperanza. Con un fuerte tirón, sacó a Mariana de la oscuridad. No hay vuelta atrás. Si logramos lo que nadie ha hecho antes, podemos salir de esta pesadilla. La luz del reloj de arena seguía titilando en el fondo de la cabina, marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos como agua. Anton, cada vez más ansioso, observaba el caos desatarse. ¿Listos para el sacrificio final? Pueden encontrar la salida, pero deberán enfrentar la verdad más difícil. Cada uno de los pasajeros sintió su propio nudo de ansiedad mientras revelaban sus secretos. Pasaron al exponer sus más profundas vulnerabilidades, sus voces mezclándose en una sinfonía de dolor. «Yo traicioné a mi hermano en el negocio», confesó otro, su rostro desencajado por la culpa. «No estuve cuando más me necesitaba». Las imágenes en la pantalla habían empezado a transformarse en proyecciones de sus pasados, pero ahora eran más como espejos, reflejando su lucha interna. Uno tras otro comenzaron a enfrentar su verdad, sus ojos llenos de lágrimas, de miedo y, al mismo tiempo, de una extraña liberación. «Esto es un sacrificio de verdad, no solo físico, sino emocional», dijo Javier. «Cada uno debe abrir su corazón. Solo así podemos romper las cadenas que Anton nos ha impuesto». Una voz entrecortada se alzó entre el grupo. «Yo perdí la fe en mí mismo. Nunca creí que valiera algo, y solo me escondí detrás del dolor», confesó un joven de entre ellos. «Pero ahora sé que esta es mi lucha». Javier sintió que la conexión crecía entre todos, uniendo sus corazones en torno a un solo objetivo, la libertad. «Estamos juntos en esto. Hagamos que el sacrificio valga la pena», exclamó, impulsando la energía en el aire. El reloj de arena seguía cayendo. El último grano marcaba un límite, un ultimátum. Cada verdad divulgada les dejaba más cerca de la salida, pero también más expuestos. Anton, cada vez más excitado, se reía. ¿El sacrificio de uno beneficiará a todos? ¿Están dispuestos a darlo todo? «Sí, lo estamos», respondieron al unísono, como si la determinación colectiva pudiera desafiar su fatal destino. Anton parpadeó, la sonrisa torcida en su rostro parecía desvanecerse. «Entonces, bienvenidos a la última etapa del juego», pronunció, mientras la pantalla brillaba intensamente, mostrando la última imagen que podría simbolizar su destino. Un símbolo. El símbolo del sacrificio. Era hora de que uno de ellos diera un paso adelante. ¿Quién tomará el primer paso?, inquirió, con voz burlona. La tensión era un eco palpable en el aire. Sin pensarlo, Javier se adelantó, su corazón retumbando en su pecho. «Soy yo. Si esto es lo que se necesita para salvar a todos, lo haré». La verdad resonó dentro de él, y comprendió que no podía dejar que Anton se saliera con la suya. Con un profundo suspiro, levantó la cabeza, sabiendo que si se sacrificaba, permitiría que los demás escaparan. Entonces el resto de los pasajeros comenzaron a unirse a él, dando un paso hacia la oscuridad que había sido presentada ante ellos. Una corriente de valor fluyó a través de ellos. «No se detengan. ¡Ánimo!», gritó Mariana, impulsando a los demás a seguir el camino. La sombra de Anton se fue desvaneciendo, la desesperanza no los alcanzó, pues la verdad había emergido entre ellos. Un destello de luz hizo que el avión vibrara con fuerza, como un rugido de liberación. Los pasajeros, unidos, pasaron a través del desafío, abriendo la puerta hacia un mundo que parecía vacío. Pero, ¿había esperanza al final de esta lucha?
Y cuando al fin cada uno de sus secretos fue revelado, el avión echó a perder la oscuridad, desvaneciendo las sombras del pasado. Se sentaron de nuevo, el aire ahora más ligero. Hicimos esto juntos, murmuró Javier, y vio cómo las sombras de Anton se evaporaban en el aire. El avión continuó su trayectoria, alejándose de sus miedos. En ese momento, supieron que el sacrificio no había sido en vano, había sido el camino hacia la libertad. Las luces del avión parpadearon, y una calmada serenidad envolvió la cabina. No había regreso. Pero sí, un nuevo comienzo. Esto marca el final de esta historia, pero, queridos amigos, cada sacrificio lleva consigo una enseñanza. ¿No es así? Lo que enfrentaron fue más que un juego, fue el reflejo de sus propias vidas, así que, antes de que eso termine, necesitas suscribirte ahora. Dale like, porque tu apoyo es crucial para que sigamos contando más historias como esta. Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es solo el principio, no te lo pierdas.